Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y está con nosotros un querido amigo argentino que cada vez, parece que todos los días aprendiera algo nuevo, pero que da demostraciones de su capacidad, de su preocupación, de sus conocimientos. Y tiene además un espíritu constructivo, tratando de encontrar soluciones a los problemas serios que tenemos. Me refiero al doctor Daniel Montamal, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas. Querido Daniel, te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias por invitarme. No, al contrario, y te felicito por la presentación en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI el otro día, de tu libro, por importante figura, la verdad que fue magnífico el acto. La alternativa. La alternativa, lo he visto y tiene una gran actualidad y lo que necesitamos hacer los argentinos para encarar un futuro mejor para nuestra gente. Así que yo te dejo a vos que con la alternativa, con el mediano y largo plazo, con el análisis de esta situación, digas cómo estás viendo a fines de este año, pero pensando mejor en el año 2013, donde espero que nos vaya bien y donde sea una lucha cívica muy trascendente, donde están esto de la reforma, no reforma, de los diputados, no diputados. Elecciones legislativas, salvo en Corrientes, donde se dirige gobernador y vice también. Correcto, a lo mejor hay que empezar por la idea básica del libro la alternativa. Me parece bárbaro. La alternativa bases del nuevo progresismo moderno. Exacto. ¿Por qué lo escribí? Porque yo veo varado al mundo y a la Argentina en el cortísimo plazo, en el presente. Hoy estuvimos en el Consejo Argentino también escuchando el tema de la crisis mundial en los últimos 5 años. No tiene salida. ¿Qué pasa con la dirigencia mundial? ¿Qué pasa con la dirigencia en nuestro país? Bueno, yo creo que tanto el mundo como la Argentina padece las consecuencias de una simbiosis de ideología y valores. Sí. Una simbiosis entre las políticas populistas y los valores de la posmodernidad. Está muy bien. Entre ambos han entrampado al mundo, a la sociedad, en el presente. Pero lo que pasa es que el futuro nos ha empezado a apretar, a llegarnos y a pasarnos. A pasarnos la factura. Yo veo en la Argentina un gobierno incapaz de establecer una transacción entre las urgencias que tiene la sociedad argentina en el presente y las necesidades de un futuro posible. Hoy, mire, todo se reduce a ver si se puede pasar la instancia de una reforma constitucional o no. Para quedarnos en el poder. Para quedarnos en el poder, cuando los problemas de la sociedad argentina son otros. Ahora, la agenda del gobierno predetermina también la agenda de la oposición, por eso la oposición por lo menos ha encontrado ese mínimo consenso de decir no a la reforma constitucional. Bueno, ese es el punto de unión. ¿Qué vamos a hacer con la Argentina de los próximos 10, 15, 20 años? ¿Qué vamos a hacer con la Argentina de nuestros hijos, de nuestros nietos? Bueno, ese creo que es uno de los motivos por el cual estamos luchando. Por eso escribí el libro. Magnífico tu libro, pero te digo otra cosa, Daniel, vos hablás de los 10, 15. Y yo digo, ¿qué vamos a hacer de ahora al 2015? Bueno, ese otro tema está dentro de los 10, por supuesto, por qué? Porque pero nuestro país en particular. Está todo supeditado a el gobierno que quiere continuidad, porque no tiene plan B, parece. No tiene un candidato para generar una alternancia dentro de su propio movimiento. Claro. Entonces, mi plan A es reformar la Constitución. Sí. Y reformar la Constitución no solo para ser reelegido, sino para cambiar la parte dogmática, la parte de principios, lo sustancial. Ir a estas constituciones que le llaman aspiracionales, yo las llamo populistas posmodernas, que están hechas para cambiarse en función de las necesidades del poder de turno. No, plantémonos en el constitucionalismo moderno, plural, democrático, republicano, la constitución que tenemos. Eliminar el sistema de declaraciones de derechos y garantías. Sí, pero eso es una parte, usted lo dijo, y del 2015, ¿cómo hacemos con la economía estancada?
Bueno, ahí ¿Cómo tenés, hacemos con esta inflación de 2 dígitos? vos viste que, como hablamos en otros programas, del tema energético, Sí, o está en el grupo de los 8 secretarios de energía, una política de Estado que creo que es una de las pocas que tenemos. No hubo aceptación por parte de la universidad en su momento. Ustedes lo deben conocer igual, yo estuve en el Congreso, en la UCE, bueno, todas estas cosas. Pero además, pensábamos que la soja nos podía salvar de todo. Hoy Brasil es el principal productor de soja del mundo. Lo que nosotros producíamos en el 2010 eran 13 millones de toneladas, en el 2011 bajamos a 9.000 y pico, y ahora en el 2012 estamos en 6.500 millones de dólares. millones de dólares. Las toneladas. No, me refiero a Sí, dólares, sí. exactamente. Sí, Porque sí, fíjate cómo bajamos a más de la mitad. Bueno, Y Brasil ha superado enormemente. le podrán decir el año pasado un problema de cierta sequía. Climático. Pero mire, doctor, ¿sabe qué nos está sucediendo? Estamos estancados, estamos en este presente. Estamos emparchando, no sabemos qué hacer. Exactamente, nos falta un programa de futuro. Claro. Empezando, para la sociedad, ¿cómo salimos de esta inflación de 2 dígitos? Porque la inflación de 2 dígitos abarata cada vez más el dólar oficial, castiga las exportaciones, premia las importaciones. El déficit fiscal es tremendo. Bueno, Estamos en ¿cómo? 40 millones. Bueno, exactamente, y ahí está una de las causas que tenemos que tocar para solucionar el tema de la Y inflación. el sistema cambiario el otro, ¿o no, Daniel? ¿Cómo tenemos un tipo de cambio después competitivo, Claro. pero sostenible en el tiempo sin inflación? Tenemos allí el sistema cambiario, el positivo que ya no va más, aprieta Ya a la los gente. superávit gemelos que tenía Sí. la Argentina hasta el 2006, ya han ido desapareciendo. Ahora tenemos un déficit fiscal serio que se financia con 40.000 papel millones. pintado. Claro. Tenemos una estructura de gasto público que cuando usted la pasa a dólares representa el 45% del exactamente, producto, está en eso, del del Producto Bruto Interno. Ya en la tienen- época de la crisis del 2001 hablábamos como el otro día, Claro. estábamos en el 30-31, estamos en el 45-46. Ya tiene el país déficit de cuenta corriente, es decir, Claro. las cuentas externas ya no cierran, todavía tenemos superávit de balanza comercial, Sí. pero cuidado, porque el déficit de balanza comercial Tenemos energética, 3.000 millones más o menos. este año van a ser más de 4.000, el déficit de balanza comercial energética está pegando fuertemente sobre el balance comercial y estamos empezando a cambiar dólares de soja por dólares de energía. Esto no cierra. Entonces, todo esto nos obliga a plantearnos seriamente como argentinos cuál es el programa. Usted dice para el 2015, yo digo para los próximos 10 años. Está porque bien. con o sin reforma constitucional, Exacto. todos estos problemas de la inflación, del estancamiento, de la crisis energética, de la inseguridad, van a seguir existiendo. Bueno, y ahora empezó a preocupar la corrupción Entonces, también, ¿eh? Me parece que tenemos que poner un punto de inflexión en esto, doctor. No a la reforma, nos plantamos en la reforma del 94 y punto. A usted no le gustó mucho No, por el tema tampoco en del algunas federalismo, pero no hay que tocar la Constitución. No, ahora ya No hay no. que tocar la Constitución. No, yo comparto algunas de las cosas que se hicieron. Correcto. Pero no hacía falta. De todas maneras, yo creo que así como están las cosas no podemos... Tocar la Va a Constitución. ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, entonces el gobierno tiene que buscar su candidato para el 2015. Y la oposición tiene que buscar su candidato para el 2015. ¿Vos sos Y partidario ambos tienen de que unificar la oposición para Mire, esto? yo creo que hay que armar un espacio y aprovechar las internas, las primarias abiertas, para que sea la sociedad argentina Abiertas, simultáneas y la que obligatorias. premie los nuevos liderazgos y los Claro. nuevos programas. Claro. Porque cuidado, acá no es solo elegir candidato, es elegir cuáles son las ideas que van a competir Claro. para resolver los problemas Las de los coincidencias argentinos. programáticas, no la coincidencia por cargo público. El gobierno seguirá diciendo, bueno, este es mi camino. Claro. Pero tendrá que buscar un nuevo candidato Claro, para claro. seguir en este Si camino. la presidenta no puede ser reelecta. Es que no puede ser, Por eso porque la digo. Constitución lo prohíbe, Efectivamente. establece límites, ¿no es cierto? Y la oposición tendrá que decir, bueno, estas son mis ideas para resolver los problemas de los argentinos,
generemos un espacio, a lo mejor en esos espacios pueden competir una o dos fórmulas, No, pero y está que como vos sea la decís. sociedad la que defina O sea, cuál yo soy es la que partidario. mejor va a representar la alternativa. Entonces, yo soy partidario de esta ley, en su momento lo dije, con los errores y todo, algún mérito hay que atribuirle también. Sí, claro. Pero bueno, y esta de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, yo creo que un paso importante se puede dar. Bueno, Lógicamente que no tenemos que apresurarnos porque faltan 3 años, como está el mundo, como estamos nosotros. Yo creo que 3 años en política en este momento, tan Sí. dinámico todo, es demasiado tiempo. no, ya sé, pero en el 2013 vienen elecciones. Bueno, yo hago así, a ver, Daniel, mi postura es esta. Yo creo que hay en 2 etapas. De ahora al 2013 es una. Y 2013 al 2015 es donde Es tenemos que otra. empezar a ocuparnos del tema. Y mientras tanto, lo que vos decías al comienzo, hay que preocuparse por la libertad de prensa, todo eso perfecto. Pero no olvidarse de otras cuestiones, porque el gobierno no puede dedicarse a un solo tema por resentimiento, Mire, por doctor, una serie de cuestiones. Este tema de Ask, por ejemplo, de Sabatella, claro. que se presiona la justicia, se atropella todo. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Mire, se hablaba que para este segundo semestre la economía iba a evolucionar. Sí. Bueno, no ha evolucionado. Nada. Lo que tenemos que preguntarnos es qué está sucediendo, que no evolucionó. Y hoy estamos generando expectativas en función de que la soja tiene otros precios y que va a venir una cosecha excepcional y que Brasil va a arrastrar de nuevo el crecimiento. Mire, hay Futurología. dudas. No, y estamos prendidos del pincel externo, Sí. porque Brasil no lo manejamos nosotros No. y puede que no crezca como estamos esperando Bueno, que crezca, pero- y puede que los precios de la soja no sean los precios que estamos esperando. Bueno, si no se dan estas cosas, ¿cómo le solucionamos a los argentinos los problemas de inflación y cómo devolvemos empleo de calidad? Porque el país tiene que crecer. Si no estamos en condiciones de abordar estas ideas fundamentales, me parece que estamos en déficit con las demandas de la sociedad. Querido Daniel, cuando nos estamos ocupando solamente de un tema, cuando un poder ejecutivo y la oposición tiene que ocuparse de todos los temas, Sí, vemos que hay 26% de los argentinos que no llegan a fin de mes. claro. Tenemos los jubilados, 7 millones y pico. Y tenemos un 50 y pico que llega, pero con viento de cola, a fin de mes. Bueno, esos jubilados, ese 25% que usted dice, recibe ingreso fijo. Claro. Se lo estamos a ese ingreso destruyendo con estos índices de inflación. Pero vino el otro día el doctor Semino, que es un hombre muy serio, al que yo respeto enormemente. Yo creo que el jubilado que mejor gana, es decir, el medio, el promedio, 3.000 y pico de pesos. ¿Vos crees que se puede vivir con eso? Pero por supuesto que no. Entonces yo digo, ¿cómo vemos? Porque todos queremos que las cosas salgan bien, queremos ayudar. El asunto es que no se dejan ayudar. Usted sabe que hay algo interesante, doctor. A ver, El populismo de los Kirchner, yo digo que es un populismo posmoderno. ¿Por qué? Porque ellos creen que el relato termina estableciendo la realidad. Perón era populista también, pero era moderno, era racional. yo era un Entonces, conservador popular en el fondo. cuando el En su relato, última etapa, ¿no? el relato se divorciaba de la realidad, él terminaba siendo aristotélico y decía, no, la única verdad Es la es la realidad. realidad. Así es. Y tenía capacidad de corrección en función de eso. Esta gente dice, no, la realidad es el relato. No hay una realidad objetiva para contrastar con el relato. Entonces habla de sensación de inseguridad, de sensación de inflación. No sé si van a hablar de sensación de oscuridad cuando se apagan las luces. Pero Y se apagan siempre ahora. Lo cierto es que la realidad se les viene divorciando el relato y la sociedad lo viene advirtiendo. Así es. Bueno, hay que volver a aquella máxima. La única verdad es la realidad. Y empecemos a rectificar política, porque si no vamos a tener de nuevo sorpresas negativas. Querido Daniel, fíjate vos, el otro día estuvimos juntos cuando se conmemoró el 40 años del abrazo Perón-Malvin. Una enorme diferencia entre el Perón que se fue el 55 al Perón que vino en el 73. Sí, Donde Malvin, que había sido perseguido, sí, sí. incluso
con apertura y con un reconocimiento de la Y yo me realidad. acuerdo del discurso de despedida de Balbín. ¿Se Claro, acuerdan? cuando dijo un viejo adversario viene a despedir a, Sí. o así, a un amigo. Sí. Bueno, Bueno, ese Perón que vino en términos de reconciliación y lo más grande para un argentino es otro argentino, tratar de amigarnos, también le atribuyen haber dicho, cuando tenía todos los medios a mi favor, favor. perdíamos. así es. Cuando los tengo todo en contra, ganábamos. Esa es otra expresión de realismo aristotélico. Así es. La única verdad es la realidad. La realidad. Bueno, esta gente quiere tener el manejo de los medios para imponer el relato, porque creen que la realidad es el relato. Sí, hay una lucha contra hay eso. una realidad objetiva y hay un relato. Y la realidad objetiva se viene divorciando cada vez más de ese relato. Totalmente. Por favor, rectifiquemos para que el relato vuelva a acomodarse a la verdadera realidad. Yo pienso que vos no crees que esta fecha de Navidad, Año Nuevo, etcétera, es una época en la que se hace un paréntesis aparentemente, bueno, que tiene de reflexión, de análisis, pero lo que no se puede lograr bajo ningún punto de vista, mira que machacamos, es un gran debate, ¿no? Que no se admite. Es un gran debate, hay que empezar a darlo entre los que creen en ideas alternativas. Claro. Y después, ojalá que la Argentina ha tenido puntos de inflexión. Totalmente. Después de Casero se juntaron rosistas y antirrosistas Así es. y establecieron las bases ahí en el pacto de San Nicolás, y eso sirvió El acuerdo de base, San Nicolás de la base de Alberdi. y después sirvió de Espectacular, base en el pacto ese fundacional que fue la Constitución del 53. El 53-60. Y bueno, tenemos que volver a un punto de inflexión y volver a hablar entre todos, rescatarnos lo positivo entre todos los mínimos consensos. La misma generación del 80, la que yo rescato totalmente, también después se equivoca. Y Perón adopta una actitud que era el tema en lo social sobre todo, que es donde se modifica esta cuestión. Y después tuvimos los gobiernos que vinieron. Ahora, ¿cómo crees vos, querido Daniel, que tenemos que encarar? Bueno, porque este va a ser un año electoral, como hablamos, pero ¿qué actitud vos crees que habría que asumir? Primero, Porque la oposición tiene que plantarse en esto de que esta es la Constitución que nos rige, que nos va a regir. ¡Pum! no modificar una coma. A partir de ahí la oposición tiene que discutir ideas. ¿Cuáles son las ideas alternativas a la del gobierno? Porque el gobierno dice que en la oposición no se cae ninguna idea. Ya no se le cae una idea, sí. Bueno, de eso se trata la propuesta, esto que yo he tratado de hacer. La alternativa son Nos quedan ideas. 5 minutos y vamos a hablar tranquilamente de esto para el año que viene. Son ideas. Entonces, lo segundo que tiene que hacer la oposición es entrar a vertebrar ideas que definan consensos básicos, como hicimos los 8 exsecretarios de Energía. Eso, esa política de Estado. ¿Y vos no crees, Daniel, que acá hay que poner énfasis en el tema de la infraestructura para poder crecer? Bueno, tema energético, tema de los caminos. Ese es uno de los consensos, doctor. De la Claro construcción que sí. se ha caído. Pero claro que sí, en el tema Todo energético. multiplicador, sobre todo por el empleo, como Es que no decías se vos. puede salir en el tema energético hacia el corto plazo, en infraestructura tampoco se puede resolver con parches. Tenemos que tener políticas de Estado. Tenemos que tener una política de Estado respecto al tema cambiario que usted tocó. Ese tema. Porque ese es el precio de los precios, el precio del dólar. Define todas las otras relaciones económicas. Y el apoyo a la producción. Entonces, ¿cómo lo ponemos al servicio de una estrategia de desarrollo económico y social? Bueno, estos son los mínimos ¿Y vos consensos. no crees, querido Daniel? El tema educativo, Eso. calidad educativa. Y ¿Cómo en la salud eliminamos la pública. pobreza con metas de corto, mediano y largo plazo? En este país no puede existir esa marginación. Y vos no crees también, Daniel, creo que sí que lo crees por lo que escribís en tu libro, por lo que decís siempre, que una de las cuestiones fundamentales es sostener a muerte la libertad. Pero por supuesto, bueno, ese es el pacto. Eso te iba a decir. Es que eso está en la Yo creo que ese Constitución. debe ser lo primero. En la Constitución, en cambio de cambiarla, hay que respetarla. Respetarla. En este país no se respeta. Claro, en el la tema de Constitución. libertad de expresión, que es la más cara de las libertades, Pero, y estamos enfrentando, como por si fueran los supuesto. dueños de la verdad, a un sector determinado o a un grupo determinado. Y hagamos una Todos reflexión cometemos humilde errores, también sí. para el oficialismo. Yo creo que el oficialismo tiene que empezar a digerir esta realidad, que si no hay cambio constitucional, y Sí. no va a haber cambio No va a haber. constitucional, ellos tienen que elegir una alternativa dentro de su propio movimiento. de su propio movimiento.
Y esa alternativa tendrá que ver qué cosas toma, qué ideas profundiza dentro de lo que ha venido haciendo el gobierno para que lleguemos al 2015 confrontando liderazgos e ideas en función de una Argentina. Pero civilizadamente. Pero claro, veamos lo que hizo hace poco México. Y en función de una Argentina de futuro, doctor. Exacto. Porque a este país le hace falta un proyecto que traduzca nacional. esos mínimos denominadores comunes. Sí, sí. Nos hace falta revalorizar en el presente el futuro, porque si no el futuro nos va a empezar a pasar la factura. Nos pasa la factura en energía, nos pasa factura en todos lados. Y en política exterior también, ¿eh? En política exterior. Fíjate los cambios embajadores que vienen estos días, no sé si es para bien o para mal. Bueno, pero no podemos seguir manejando las relaciones internacionales en función de la tribuna interna. Totalmente. De afinidades ideológicas, ¿no? En el mundo hay intereses, tenemos que alinearnos en la región, usar la región como plataforma para proyectarnos al mundo, interaccionar con el mundo. Todo eso es... Brasil es la quinta potencia del mundo en este momento. Todo esto son consensos básicos, políticas de Estado, vertebrar presente con futuro, largo plazo. Esa es la Argentina alternativa. Nos quedan 2 minutos, Daniel. Yo te dejaría como bien el paréntesis de las fiestas, etcétera. ¿Cómo crees que...? Yo no sé qué pensamos, pero ves que el panorama ya lo hiciste. Yo creo que habría que profundizar lo que me acabas de manifestar para que los argentinos vean qué es lo que estamos pensando para 2013. O lo que tenemos que hacer, mejor dicho, no pensar. Más que decir hay que hacer acá. Mi convocatoria sería una reflexión en términos de humildad, ¿no? En términos de humildad a los argentinos nos hace falta, un poco a todos, ser un poco más. Y yo a veces la humildad la planteo como pensar alguna vez en el otro y en sus problemas antes que en el individualismo que tenemos. Y en los problemas míos. Totalmente. Y a partir de ahí empezar a aceptar de que hay que dialogar más y de que a partir del diálogo pueden venir ciertos consensos y que a partir de consensos puede haber planes comunes. Totalmente. Y yo creo que todos los argentinos, no esta Argentina dividida en dos, todos los argentinos nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas más cosas que nos unen que cosas que nos separan y que nos dividen. Y cuando tengamos conciencia de eso, nos vamos a dar cuenta que hay un proyecto argentino que todavía no lo hemos llevado adelante y que la Argentina... Estamos en condiciones todavía. ¿Sí? Y que estamos en condiciones y que en 1 o 2 generaciones la Argentina puede alcanzar su potencialidad. Estamos viviendo muy por debajo de nuestras condiciones potenciales. Te agradezco muchísimo, Daniel. Brillante como siempre y comparto muchas de las cosas, con vos lo hemos hablado. Y tu libro último, La Alternativa, el progresismo moderno, mediano a largo plazo, de que hace 7 años más o menos que hablamos la primera vez del mediano a largo plazo, ¿no? De la sábana corta, de la sábana larga, de aquel gasoducto que se ve entre Venezuela y Buenos Aires, dijimos que venga en barco. Varias bombillas en el mismo mate. Varias bombillas en el mismo mate. Así que te agradezco enormemente por tu coherencia y por seguir estudiando con gran profundidad los temas del país. Feliz Navidad a todos los argentinos y feliz Año Nuevo. Gracias, querido Daniel. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho.
y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. La verdad que es un gusto y un honor hablar con mi querido amigo, el doctor Daniel Montamac, que es uno de los argentinos que analiza en profundidad estos temas, pero con un gran espíritu de servir a la República, de servir al país, de buscar el entendimiento, de buscar el diálogo, de buscar planificar, y ellos lo han demostrado. Distintos secretarios de energía de varios partidos políticos han llegado a un plan que es una auténtica política de Estado. No podemos negar, pues seríamos necios o no diríamos las cosas como son, si cuando llega este fin de año no decimos que estamos preocupados por lo que pasa. Solamente en el país, también en el mundo. Hoy escuchábamos lo que pasó en los 5 últimos años en la Comunidad Europea, por ejemplo, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Y creo, como lo decía el doctor Montamac, como lo venimos sosteniendo permanentemente en este programa, yo convocaría tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a la oposición a que en lugar de estar confrontando permanentemente, empecemos a dialogar civilizadamente. México nos mostró el otro día los 3 partidos grandes que hicieron la segunda Moncloa, decían. Brasil, que tiene un diálogo permanente, donde a los que no tuvieron una conducta que es la que preocupa fundamentalmente ahora a los argentinos, un 40%, el tema de la corrupción, la presidenta no tiene problema en limpiar a los que no sirven en este aspecto o a los que cometen hechos ilícitos. Incluso vi ahora que tiene un 78% de imagen positiva, a pesar de que no están creciendo económicamente, de todos los problemas que están teniendo los países en definitiva. Pero Brasil es la 5ª economía del mundo. Pero más que hablar de los demás, tenemos que hablar de nosotros. Y mi aspiración, que el doctor Montamac también y de los argentinos seguramente, es que comencemos a dialogar todos los que constituimos la oposición y también el oficialismo, que dejemos de enfrentarnos permanentemente, que practiquemos el amor, la solidaridad, el espíritu constructivo y sobre todo la reconciliación. Y un diálogo que tiene que llegar a constituir una de las banderas por las cuales recuperemos nuestra posición en el mundo y también en nuestro país, donde hay muchos argentinos que están sufriendo las consecuencias de este momento. Defendamos entre todos la libertad, oficialismo y oposición. Y como digo siempre, la madre de las libertades es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces, comencemos con espíritu grande, con espíritu generoso, a servir a los 40 millones de argentinos. Dios así lo quiera. La Iglesia en su último manifiesto ha expresado cabalmente cuál es el sentimiento que tiene el pueblo argentino. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.